Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión correspondiente al día 2 de abril del año 2022, con nuestra quinta sesión correspondiente a cursos libres. Hoy estamos llegando a la mitad del curso, ya nos quedan solo 5 sesiones. Tengo que darles una información previamente. Por un error involuntario, esto lo reconozco, fue un error por parte mía. Algunas personas no pudieron hacer el examen parcial. Tenía que dejar habilitado hasta el día de ayer a las 23 horas con 59 minutos, pero fue un error mío y cerré el examen propiamente a las 0 horas. Entonces muchas personas no pudieron hacer el examen el día de ayer. Para aquellas personas que tuvieron problemas con el examen, ya pueden ingresar a la plataforma, ya cambié la fecha y pues van a tener 2 días más para poder hacerlo. O sea, tienen hoy, tienen mañana domingo y el lunes para poder hacer el examen. Fue un error por parte mía en ese sentido, para que puedan hacer entonces ese examen parcial. Recuerden que eso vale 35 puntos en ese sentido. La otra noticia es que de aquí nos vamos a estar viendo hasta dentro de 22 días. Recuerden que la otra semana, pues es sábado de gloria, dentro de 15 días es sábado de Dolores, no sé cómo le llaman, y dentro de 22 días vamos a estar regresando. Entonces, si le están llegando notificaciones a su correo o a su teléfono de que hay clases, no le hagan caso porque no he cambiado eso en las notificaciones al correo. Tal vez lo voy a hacer más tarde. Entonces, recuérdense, las clases nos vamos a recapitular nuevamente hasta el 22 pero vamos a regresar dentro de 22 días. O sea, vamos a estar regresando el 23 de abril, que serían nuevamente las clases. Recuerden que es por lo de Semana Santa, bueno, en ese sentido. Gracias, Carol, gracias por el saludo. Entonces, es para que estén enteradas ustedes y enterados ustedes también de esa situación. Entonces, para aquellas personas que no han hecho el examen, como digo, mil disculpas, fue un error involuntario de no poner bien la fecha, entonces pueden hacerlo. Yo sé que algunos ya lo están haciendo ahorita, propiamente, para que estén ahí tranquilos. No se preocupen, no va a haber trabajo, ni tareas, ni nada para Semana Santa en ese sentido. O sea, tranquilos, no hay ningún inconveniente. Cuando regresemos, pues vamos a poner nuevamente algún tipo de actividad. Pero ahorita no se preocupen por esa situación. Enfóquense, no sé si tienen otras tareas, otros trabajos que hacer en sus unidades académicas. Eso es lo que más les importa a ustedes en ese sentido. Entonces, el día de hoy vamos a abordar, no sé si hay alguna duda por el momento. Estaba viendo también los resultados de algunos que hicieron el examen. Había una persona por ahí que me sacó 0 en ese sentido, pero solo hizo una oportunidad. Entonces, si ustedes quieren mejorar la nota, pueden hacerlo, por eso tienen 2 oportunidades. Hay algunas personas que se sacaron 35, pero la mayoría andan por 28 ahí en ese sentido. Revisen, recuerden que se trata más que todo de medir qué es lo que ustedes han aprendido. Ahí ya sé cuál es la pregunta que les dio algún tipo de problema. Pero si ustedes quieren mejorar su nota, pues pueden ingresar, no hay ningún problema. Ahora, si se quieren quedar con esa nota, también ya es cosa ya de ustedes, pues en ese sentido. Entonces, para aquellas personas que están ingresando en este momento, les repito, fue un error mío la fecha del examen, entonces ya fue corregido en ese sentido. Y para aquellas personas que no lo han hecho, pues tienen hoy, tienen mañana, el lunes y el martes para poder hacer el examen tranquilamente sin ningún tipo de problema en esa institución. Y nos vamos a estar viendo nuevamente dentro de 22 días. Estamos, como repito, estamos regresando el 23 de abril. Hoy vamos a tener la clase, hoy vamos a ver la hipótesis, propiamente. Hoy vamos a ver cómo se elabora una hipótesis, cómo se operacionaliza una hipótesis. Eso es lo que vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna interrogante, algo que ustedes quieran plantear mientras inicio el proceso de compartir pantalla. Voy entonces a
a iniciar con ese proceso de compartir la pantalla. Permítame un momentito. Bueno, mire, pues, la hipótesis en sí no es propiamente necesaria dentro de una tesis, dependiendo del tipo de tesis que usted esté trabajando, dependiendo del enfoque que usted le vaya a dar a su trabajo, en ese sentido. Permítame, estoy teniendo algún problema nuevamente con la computadora, entonces en lo que soluciono voy a estar hablando de esto. Bueno, entonces, la hipótesis, ese es un mito que se tiene por parte de algunas personas de que es necesario colocarla dentro de la tesis o dentro de cualquier tipo de trabajo académico que ustedes quieran presentar. No es necesario, porque, repito, depende del tipo de investigación que usted esté haciendo, depende propiamente del aspecto de trabajo que usted quiera abordar. Esa es la situación. Entonces, hoy nosotros vamos a ver es precisamente ese proceso de la elaboración de la hipótesis. Para algunas personas, la hipótesis es propiamente donde ustedes o donde el investigador va a indicar todo lo que se está buscando o todo lo que se está tratando de probar. Y algunos la definen como una explicación tentativa del fenómeno a investigar. Se lo formulan a través de una proposición. Recuérdense, esta hipótesis es la respuesta que ustedes le van a dar propiamente a la pregunta que ustedes elaboraron en el planteamiento del problema, en esa situación. Entonces, la hipótesis propiamente son juicios, juicios propios de usted, que se van estructurando en base a ese conocimiento que usted tiene de la realidad. Recuérdense, y eso siempre se los voy a estar repitiendo en este curso. Ustedes son los expertos, ustedes son los conocedores de ese problema. Por eso es que ustedes lo escogieron. Entonces, ustedes van a emitir un juicio, van a dar una respuesta, ya sea positiva, negativa, van a, de alguna forma, a afirmar o negar algo respecto a en base a un juicio de la pregunta que ustedes hicieron en el planteamiento del problema. Es donde ustedes van de alguna forma a tratar de comprobar parcial o totalmente esa respuesta que ustedes la van a hacer en el trabajo de campo, propiamente. Si es que van a hacer tesis, pero si van a hacer hipótesis. Si ustedes no necesitan hacer hipótesis, su trabajo será eminentemente o es una tesis explicativa o será una tesis eminentemente bibliográfica. Será decisión de usted. Algunos pues le piden en este caso consejo o asesoría al asesor y en consenso entre los dos pues determinarán si esa investigación necesita o no necesita o esa hipótesis. También aquí de alguna forma al elaborar la hipótesis les puede servir a ustedes como un segundo momento para ver si realmente lo que ustedes están planteando o lo que ustedes desean investigar va a ser factible o viable. Recuérdense, aquí es ya propiamente, si ustedes elaboran bien la hipótesis, esto ya es el trabajo de campo que ustedes van a ir a hacer en ese sentido. Siempre tienen que estar enfocados al tiempo, tienen que estar enfocados a la comunidad o a la institución y lo más importante, enfocado al grupo con el cual ustedes van a trabajar. Otro mito que existe en la investigación o cuando se realizan algún tipo de trabajos es que la hipótesis necesariamente tiene que ser verdadera. Eso no es cierto, pues en ese sentido. Usted puede comprobar una hipótesis negativa o más adelante, como lo vamos a ver, puede, hasta que su hipótesis puede ser nula en ese sentido. O sea, eso es lo que usted va a ir a averiguar. Ojo en esto, por favor. Los resultados que usted va a obtener puede ser que no coincidan realmente con lo que usted está haciendo o con lo que usted cree que se van a hacer esos resultados. Usted puede haber propuesto en su hipótesis que 2 más 2 es igual que 5, pero en la realidad usted va a encontrar otras respuestas.
pero usted no tiene que caer en ese sesgo o en esa desviación de decir que tiene que ser 5 a puro tubo, no. Usted va a presentar los resultados de cómo se encuentra esa respuesta de 2 más 2, por decirlo de alguna forma. O si usted verifica que 2 más 2 es igual que 5, eso ya será propiamente su proceso. Dentro de la investigación o dentro de las tesis, las hipótesis propiamente son proposiciones tentativas, o sea, es una respuesta tentativa que puede sufrir cambios a lo largo del proceso de investigación, o también puede sufrir cambios, más que todo, cuando usted esté presentando o cuando usted esté elaborando su marco metodológico, que eso lo vamos a ver cuando regresemos nuevamente de clases. Entonces, eso es lo que usted debe tomar en cuenta. También incluye aquí una hipótesis, y eso a muchas personas se les olvida a la hora de redactar la hipótesis, es qué tipos de técnicas y qué tipos de instrumentos son los que van a ustedes a trabajar. Y recuérdense, eso ustedes ya lo tienen allá en los objetivos específicos. También lo especificaron en el marco teórico. Entonces, aquí ustedes deben de incluir, si realmente ustedes consideran que a través de una encuesta, de una entrevista, de una mesa redonda, de un panel, de un foro, de un test, no sé qué tipo de técnicas o instrumentos vayan a utilizar, si eso realmente se adecua o no a su proyecto de investigación. Entonces, la hipótesis está íntimamente ligada al problema, en el sentido de que a través de esto usted va a formular básicamente una respuesta a la pregunta que usted elaboró en el planteamiento del problema. Esta respuesta va a ser de alguna forma sujeta a una comprobación o a una negación, que es lo que usted va a hacer a través de su trabajo de campo. Entonces, traten de alguna forma de relacionar bien la respuesta a la pregunta que ustedes tienen, porque algunas personas cuando se ve la pregunta y se ve la respuesta no coinciden, realmente hablan de distintas situaciones, hablan hasta de distinto grupo, hablan hasta de distinta comunidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, la hipótesis propiamente es como hacer el plano de mi tesis. Es como hacer el plano propiamente o hacer el dibujo de lo que yo voy a pretender hacer. ¿Qué condiciones debe de llevar la hipótesis? Las principales condiciones o las principales recomendaciones que se le dice a las personas para elaborar propiamente la hipótesis son las siguientes. 1. Debe de estar relacionada la hipótesis con el conocimiento o con propiamente con la sabiduría que ustedes tengan propiamente de esa comunidad o de esa institución. Volvemos a lo mismo. Usted cada día va a ir conociendo a mayor profundidad. Ya hizo pruebas piloto, ya hizo los antecedentes del problema, ya hizo ese marco teórico, ya hizo esa especie como de monografía del lugar o de la institución y del grupo, pero tiene que acercarse más a ese grupo, tiene que acercarse más a esa comunidad, seguir investigando, porque eso a usted le va a permitir de alguna forma detectar algunas características que tal vez no las había tomado en cuenta anteriormente. Por eso, como se dice en ciencias sociales, la investigación es evolutiva, la investigación va cambiando con el proceso y eso es lo que ustedes deben de manejar. También la terminología o las palabras que ustedes manejen en la hipótesis propiamente tienen que ir relacionada con las palabras claves que ustedes indicaron en el marco teórico. O sea, esas palabras claves, esas 4 o 5 palabras claves que ustedes pusieron en el marco teórico deben también de ir incluidas aquí, porque la persona debe de entender o ya leyó el marco teórico y le va a ser más fácil la comprensión de ese trabajo o la comprensión de esa hipótesis, porque ese es otro gran error que cometen muchas personas. Hablan de otra terminología que no la tienen incluida dentro del marco teórico. La hipótesis también debe estar, como dijimos, debe estar relacionada con las técnicas o debe estar relacionada con los instrumentos que ustedes van a utilizar a lo largo del proceso de investigación. Algo que ustedes deben de tomar muy en cuenta es, dijimos que la hipótesis es una exploración o es una proposición donde usted va a describir esa respuesta tentativa, parcial o total a una posible solución al problema que usted está planteando. Entonces, se considera que la hipótesis en sí debe de tener las características
de propiamente de no perder el punto de vista del investigador, no irse por otros caminos, como ustedes lo están viendo ahí. Ustedes ya tienen su misión, ya tienen su visión hacia dónde quieren dirigirse. Sobre eso tienen que hacer la hipótesis. Porque hay algunas personas que planteaban el impacto de las remesas en las mujeres de 25 a 35 años en el municipio de Chisec de Alta Verapaz. Pero cuando hacen la hipótesis, resulta que vienen hablando de jóvenes o vienen hablando de mujeres, pero de otras edades. Deben de enfocarse propiamente a la esencia del planteamiento del problema, a la esencia propiamente de lo que es la delimitación y de sus objetivos. No pierdan de vista también que ustedes están de alguna forma están afirmando o están presumiendo algo. Es una posible solución que ustedes van a plantear ahí a través de un enunciado. Falso o negativo, eso no lo sabemos. Eso usted lo va a ir a hacer a través del trabajo de campo, lo va a ir de alguna forma a verificar. Pero usted proponga algo. Aquí es donde ya vamos a ver el tipo de profesional que es usted. Esa proposición tiene que estar sustentada con esos conocimientos que usted le han transmitido a lo largo de la carrera. Esa presunción propiamente tiene que tener la posibilidad de que usted pueda encontrar algo novedoso, algo distinto que otras personas lo hayan pasado por alto propiamente. Entonces, cuando usted responda a esa pregunta, trate siempre de alguna forma de relacionar el conocimiento que usted tiene del problema y también lo que otras personas le hayan dicho. Ojo en ese sentido. Aquí se maneja un poco el conocimiento empírico. Hay personas que usted los ha escuchado a través de esas a través de esas reuniones que ha tenido con los líderes comunitarios, con las autoridades municipales, con los jefes de la empresa o con algunas personas que ya hayan hecho una investigación relacionada a la de usted. Entonces, usted de alguna forma también trate de vincular lo que las personas dicen con lo que usted tiene de ese conocimiento, para ver si hay similitudes o a ver si hay diferencias propiamente. Eso a usted le va a permitir estar en una especie como de espiral. Aquí te podríamos estar utilizando lo que se conoce como el método heurístico o el método dialéctico. Siempre debe estar preguntando por qué así, por qué así, por qué no de otra forma, por qué no de otra forma. Y ese conocimiento que usted lo está adquiriendo, tiene que seguir preguntándose por qué es así. Y es lo que usted debe de entender, que la hipótesis, o en este caso la tesis, usted va de alguna forma a presentar un nuevo conocimiento que otras personas no lo hayan presentado. Y si otras personas ya lo han presentado a través de otros trabajos, usted va a verificar o va a rechazar lo que estas personas estaban indicando. ¿Se recuerdan? Cuando ustedes estaban leyendo las tesis, cuando hicieron propiamente los antecedentes del problema, a ustedes de alguna forma les causaba algún tipo de intriga o algún tipo de duda esa posible respuesta que ellos estaban diciendo o esa hipótesis. Y es lo que usted de alguna forma va a presentar ahora. Y eso de alguna forma le va a permitir poder verificar esos resultados, poder comprobar o poder rechazar a través de esa investigación que usted va a elaborar. Esa investigación, cuando veamos el marco metodológico, me puede llevar alrededor de 1 o 2 o 3 meses, dependiendo cómo usted la quiera manejar. Es cierto, la mayoría de personas pues hacen solo encuestas o entrevistas y lo hacen en un día, pero hay que tener mucho en cuenta esto. Hay que verificar la veracidad de esos datos en ese sentido. Hay que confrontar también que esos datos que usted vaya a obtener sean de alguna forma ciertos o sean de alguna forma verídicos, que de alguna forma las personas no solo lo estén por llenar propiamente una, una boleta. Entonces, antes de comenzar a elaborar su hipótesis, usted de alguna forma busque mayor información, busque otros puntos de vista, el conocimiento empírico que le pueden transmitir algunas personas con el conocimiento teórico que usted tiene en ese sentido. Entonces, ahí usted le va a poder de alguna forma encontrar esa suposición, esa idea, esa posible respuesta a esa pregunta. Y es lo que usted va a confrontar, es lo que usted va a verificar a lo largo.
siempre, cuando usted esté haciendo su hipótesis, siempre tenga esa interrogante. Pero ¿por qué me sale así? ¿Por qué no me sale de otra forma? Y si usted puede de alguna forma hacer una o dos o tres hipótesis, verifique cuál es la que más se va adecuando al problema. Porque esa es otra característica que tienen algunas personas. Solo hacen una respuesta. Solo responden esa pregunta de una forma, pero usted trate de responderla de distintas formas. ¿Cuánto es 2 más 2? Es 5, pero pues también podría ser 6 o podría ser 4 de alguna forma. Eso es lo que usted tiene que plantear. No estoy diciendo que vaya a elaborar 3, 4 hipótesis, sino que dé 3, 4 respuestas y considere usted cuál es la que más se va a adecuar, esta es toma de decisión personal, a la solución de ese problema. Cuando usted propiamente desarrolle la hipótesis en sí, recuérdese que es una idea que usted tiene, es una explicación anticipada a una posible respuesta a ese problema. Recuérdese que es anticipada porque todavía no ha hecho el trabajo. Más adelante va a ser ese trabajo de campo, donde usted va a poder de alguna forma confirmar o negar lo que usted estaba planteando ahí, a través de esa proposición o a través de esa descripción. También, de alguna forma, usted cuando haga la hipótesis, lo que hemos siempre dicho en este curso es que trate usted de utilizar por lo menos el método deductivo. Trate de algo general a algo particular, porque aquí también hay otro gran error de algunas personas cuando hacen la tesis. Quieren abordar grandes cosas o quieren comprobar grandes cosas a través de la hipótesis. Y es donde empiezan con aquellos de hacer grandes técnicas o hacer grandes instrumentos. Quiero investigar a 200 personas, quiero investigar a 500 personas, de alguna forma. Recuerden que esto también va a ir vinculado con lo que ustedes van a tener más adelante, que es el marco metodológico. Ya vayan pensando en esa población y en esa muestra con la cual ustedes van a trabajar propiamente en ese sentido. Entonces, la hipótesis en sí es una proposición que ustedes de alguna forma van a presentar o van a dar a través de una explicación tentativa de ese fenómeno, de ese problema que ustedes están investigando. Y lo van a formular a través de una proposición. Esa hipótesis debe ser desarrollada, ojo con esto, por favor, ojo con esto, esa hipótesis o esa respuesta, usted la debe tener con una mente abierta. ¿Qué significa esto? Que aunque usted de alguna forma no esté de acuerdo con esa posible respuesta, porque eso es válido en ese sentido, usted va a dar una respuesta, pero usted va a decir, es que así considero que es, pero no me parece esa respuesta, podría decir usted. Entonces, esa respuesta que usted vaya a dar, aunque usted no esté de acuerdo, es la que tiene que presentar. Ese tiene que ser usted una persona o un investigador objetivo. No tiene que meter características personales, no tiene que meter características que usted cree que así tienen que ser. No, usted va a encontrar los resultados a través de ese trabajo de campo y tal vez usted no los va a compartir, pero así se presentan los resultados o así se está presentando una posible solución a ese problema. Vuelvo a repetir, aquí necesita también nuevamente el asesoramiento o el apoyo de su asesor para la elaboración o el planteamiento de lo que se conoce como la elaboración de esa pregunta, pero de esa respuesta. Entonces, el asesor de alguna forma, con la experiencia que él tiene, recuerde que él tiene esa experiencia de haber hecho ya trabajo de campo, él le podrá aconsejar si realmente esa hipótesis es factible o viable en ese sentido. Entonces, la hipótesis, también tengan en cuenta ustedes algo. Sobre la definición o sobre la respuesta que ustedes van a dar, tienen que hablar también de una causa y efecto. ¿De dónde viene, según su punto de vista, ese problema y cuál podría ser el efecto que ocasione esa comprobación o ese rechazo o esa afirmación que usted está diciendo? Y eso nos va a servir más adelante para sacar los indicadores y las variables propiamente. Usted tiene que proponer también, o usted tiene que indicar según su punto de vista de dónde viene ese problema y cuáles van a ser los efectos que va a ocasionar su posible respuesta o su posible afirmación que usted está planteando. Entonces, tomando en cuenta eso,
algo que usted también debe de entender a la hora de elaborar la pregunta, de elaborar propiamente la respuesta a esa pregunta, también usted debe tomar en cuenta de no confundir propiamente o no pretender responder según criterios individuales o según criterios personales. Tiene que estar basado en conocimiento científico. Eso es algo muy importante, porque usted lo va a hacer de alguna forma a través de un trabajo de campo. Recuérdense, ustedes están haciendo un ensayo, pero este es un ensayo científico. Es su punto de vista. Bueno o malo, eso no lo vamos a discutir. Eso ya vendrá otra persona posteriori que va a verificar que lo que usted hizo estuvo bien o no. Pero en este caso, usted debe entender que las fuentes y los orígenes de la hipótesis van a venir del planteamiento del problema, de la revisión de la lectura. Tiene que seguir leyendo, tiene que estar más informado. Repito, algunas personas ya hicieron el marco teórico, ya hicieron los antecedentes del problema, ya no vuelven a leer material. Usted tiene que seguir buscándolo, tiene que de alguna forma ampliar más esa revisión, ampliar más esa descripción del fenómeno o esa descripción propiamente de la situación del lugar o de la comunidad o de la empresa propiamente o de la institución donde usted lo vaya haciendo. ¿Por qué? Porque recuerde, la hipótesis, ojo a esto, la hipótesis no es propiamente un apartado distinto a lo que hemos venido hablando. Se recuerdan, yo les decía, en el planteamiento, en el diseño, se habla de marco conceptual, marco teórico, marco metodológico y marco administrativo. La hipótesis pertenece todavía al marco teórico. Ustedes de alguna forma van a agregar una cuarta sección a ese marco teórico. Ya venían con sus 3 secciones, antecedentes, las palabras claves y la explicación de las técnicas. Ahora esta cuarta fase es propiamente la hipótesis, donde ustedes van a presentar ese papel propiamente o donde ustedes van a afinar propiamente ese tipo de explicación para que las personas entiendan qué es lo que usted quiere hacer o qué fue lo que usted hizo en ese sentido. Ojo también en este aspecto. La semana pasada indicábamos que el marco teórico puede sufrir cambios. Sí, puede sufrir cambios en la descripción del lugar, en la descripción de la comunidad o en la descripción del grupo, o en las palabras claves, o de alguna forma en algún tipo de técnicas, cuando usted está haciendo el anteproyecto. Pero cuando usted ya está haciendo el informe final, ojo en esto, no puede cambiar la hipótesis. Usted la va a presentar tal y como valga la redundancia, la presentó en el anteproyecto. Si usted cambia la hipótesis, es otra investigación. Del marco teórico sí puede cambiar las palabras claves, puede cambiar, ampliar o mejorar la monografía o la descripción del grupo, o puede ampliar, de alguna forma, mejorar la presentación o la redacción de las técnicas, pero la hipótesis la tiene que dejar igual. Aquí ya viene un tercer apartado que usted no puede cambiar en la tesis o en el informe final. Dijimos que en el informe final usted no puede cambiar no puede cambiar el marco conceptual, no puede cambiar el marco metodológico, igual no puede cambiar la hipótesis, porque si usted la cambia es otra tesis en ese sentido. Otra situación que usted debe tomar en cuenta a la hora de hacer su trabajo es propiamente la función que va a tener propiamente esa hipótesis o esa respuesta que usted vaya a dar. Dice, función se refiere propiamente a la exigencia que usted tiene para verificar o no propiamente ese tipo de trabajo de campo. Esto es como una guía propiamente. Si usted redacta bien la hipótesis, le va a permitir hacer muy bien su marco metodológico. Aquí a usted le va a permitir de alguna forma observar o diseñar, según su punto de vista, cómo usted va a obtener, cómo usted va a ordenar propiamente ese trabajo de campo. Enfóquese bien propiamente a las técnicas o procedimientos que usted ya explicó en sus objetivos, que tienen el marco teórico, pero que realmente tome en cuenta esto, que usted las conozca, que usted las domine propiamente en ese sentido, que usted sepa cómo aplicar esas encuestas, sepa cómo aplicar esas entrevistas o cualquier tipo de técnica o procedimiento que usted necesite.
Ojo en eso. La mayoría dice, voy a hacer encuestas. Sí, pero, y en el marco teórico planteó encuestas con preguntas abiertas, en el sentido. Sí, pero usted sabe hacer las preguntas, sabe de alguna forma qué es lo que va a preguntar, sabe cómo presentar ese cuestionario, sabe de alguna forma tratar de no causar algún tipo de malestar a las personas, porque hay personas que cuando hacen las preguntas, hasta hacen preguntas personales, por decirlo de alguna forma. Digamos, hay algunas personas que están investigando el impacto del agua potable en tal municipio y hacen una pregunta, digamos. ¿En tu casa hay servicio de agua potable, sí o no? Si tu respuesta fue sí, ¿cada cuánto tiempo te bañas? Esto ya de alguna forma, ¿de qué me sirve para verificar el proceso de agua potable en la comunidad? Y algunos hasta preguntan esto, si te bañas cada 2 o 3 días, si te lavas tus partes íntimas. Se están saliendo completamente de la guía que ustedes planteen. Traten de cuando vayan a elaborar su cuestionario que vaya enfocado a esa hipótesis, a esa respuesta que ustedes están planteando. También, y aquí viene lo que vamos a ver más adelante, cómo vamos a probar esa teoría, cómo va a ser ese proceso para poder de alguna forma obtener esas evidencias positivas o negativas respecto a lo que usted está planteando. Aquí va a empezar usted a manejar de alguna forma esos procedimientos de verificación o esos procedimientos de márgenes de errores, que eso lo vamos a ver la otra semana. Hay muchas personas que plantean de alguna forma elaborar la encuesta, elaborar la entrevista, pero ¿cómo puedo verificar yo que realmente esas respuestas hayan sido las adecuadas? Porque algunas personas dicen, voy a pasar una encuesta y solo una vez la pasan propiamente. Necesitan verificar, necesitan comprobar ustedes que esas respuestas que hayan dado sean las correctas. ¿Qué significa eso? Que en algún momento voy a tener que regresar con ese grupo y volver a pasarles las encuestas. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver dentro de 22 días. Hay personas que cuando están haciendo las encuestas se copian, como que fuera un examen. Mira vos qué pusiste en las 5, mira qué pusiste en las 6. Y a veces es propiamente donde se trata de averiguar datos personales, datos propiamente de características de una familia, pero se copian en ese sentido. Entonces usted tiene que tener alguna forma de verificar y tener alguna forma de tratar de encontrar ciertas de alguna forma o evitar márgenes de errores. Por ejemplo, hay algunas personas que van a pasar 200 encuestas y resulta que cuando ya tienen todo el cuestionario, le aparecieron 205 encuestas. Y van así, ¿de dónde me aparecieron estas 5? O a veces resulta que presentaron 200 encuestas y solo les devolvieron 195. Ahí hay márgenes de error. ¿Quién se llevó esas encuestas? ¿En dónde están esas encuestas que me hacen falta? Porque si no, no me va a cuadrar cuando yo esté haciendo el proceso de tabulación. Entonces, hay que poner también dentro de la hipótesis cómo usted va a verificar, comprobar o rechazar esas respuestas que le vayan a dar las personas. Eso significa que tengo que hacer 2 o 3 visitas posteriores para poder de alguna forma confrontar los resultados. También aquí algo que muchas personas se les olvida. Recuérdense, cuando ustedes vayan a elaborar su informe final, ustedes van a presentar un nuevo conocimiento, van a presentar una nueva alternativa, van de alguna forma a llegar a una evidencia. Y eso ustedes lo van a encontrar a través de esas conclusiones o recomendaciones que ustedes van a plantear allá en el informe. Ustedes van a, de alguna forma a dejar un punto de partida para que otros investigadores que vengan detrás de ustedes continúen donde ustedes se quedaron. Pues deje ese gusanito, deje ese aspecto de que investigadores que vengan detrás de ustedes o estudiantes que vengan detrás de ustedes continúen donde usted se quedó, porque a usted no le va a dar tiempo para encontrar la posible solución a ese problema, y tampoco es subjetivo pues solucionar ese problema. Usted está planteando una posible solución a ese problema. Entonces, usted lo maneja desde ese punto de vista, pero que vengan otras personas y manejen otras respuestas, manejen otras alternativas. Ya va a depender de la comunidad, de la institución o de las personas, cuál de esas respuestas o cuál de esas alternativas que le han hecho puede ser la más adecuada. Usted solo la va a presentar. Allá ellos sí le siguen o no. Eso usted lo vamos a ver cuando ya veamos el informe final. Cuando usted recomiende algo a la institución, cuando usted recomiende algo a la comunidad,
Usted sencillamente presenta las recomendaciones, pero a usted no le interesa saber si le van a seguir o no esas recomendaciones. Eso ya no es problema de usted. Y eso es lo que usted ahí va a plantear a través de esa teoría. Sugerencias. Si se las aceptan, pues qué bien. Si no se las aceptan, pues qué bien. Es problema ya de ellos. Usted presentó ese nuevo conocimiento. Usted presentó esa nueva alternativa. Ya dependerá de ellos si siguen o no esas observaciones o esas recomendaciones que usted está planteando. Entonces, la hipótesis en sí lo que me va a permitir de alguna forma es comprobar o probar propiamente mi teoría, de alguna forma. Ese conocimiento que yo estoy diciendo de alguna forma, ahora lo tengo que ir a comprobar o a rechazar a través del trabajo de campo. Entonces, aquí es donde voy a poner a prueba ese conocimiento que yo he adquirido a lo largo de la carrera. Ojo en este sentido. ¿Se recuerdan cuando vimos el marco teórico? Y ustedes tenían que de alguna forma confrontar con los clásicos de su unidad académica. O cuando ustedes de alguna forma, en los que son de derecho, por ejemplo, aplicaban el derecho comparado. Es decir, ustedes aquí van a proponer algo. Ustedes de aquí van a hacer algún tipo de aseveración, de alguna forma, ustedes van a hacer algún tipo de alternativa, ese nuevo conocimiento, esa nueva teoría. Y eso es lo que ustedes deben de tener claro. En las tesis, eso es lo que debemos de manejar, un nuevo conocimiento. Porque recopilar por recopilar datos, cualquiera lo hace. Recopilar y obtener datos a través de encuestas o de entrevistas, cualquiera lo hace. Pero ¿dónde está su propuesta? Eso es lo que usted tiene que plantear ahí. Una propuesta, repito, para esa solución parcial o total a ese problema, según su punto de vista, según ese ensayo académico que usted va a plantear a través del informe final. Usted va a hacer una propuesta, usted va a hacer de alguna forma una nueva teoría, pero debe tener una sustentación teórica, debe tener alguna forma que le permita poder comprobar o rechazar eso. Ahora vamos con lo que es la operacionalización. La operacionalización de una hipótesis se refiere a ver si de alguna forma cómo vamos a poder hacer ese tipo de trabajo. Si esa suposición que nosotros estamos de alguna forma presentando la hemos elaborado o la hemos redactado de una mejor forma, o si de alguna forma se nos ha olvidado algún tipo de datos propiamente. Recuérdense, aquí estamos a un nivel abstracto. Nosotros debemos de aterrizar en algo propiamente. Y esa es la función propiamente que va a tener la operacionalización, para poder de alguna forma que nuestro trabajo sea fácil en ese sentido. Pero debemos de empezar con una buena redacción en ese sentido. Existen diferentes formas de operacionalizar la hipótesis. Las formas más comunes que nosotros conocemos es la que hay de indicadores independientes, indicadores dependientes, las variables independientes y las variables dependientes. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto, igual que los indicadores. Nosotros debemos de alguna forma de presentar de diferentes formas a través de diferentes alternativas, de diferentes presentaciones que nosotros podamos encontrar a esa respuesta. Algo que ustedes también deben de tomar en cuenta, lo dijimos, la hipótesis es una explicación tentativa al fenómeno, pero ustedes también, al ser de alguna forma, deben de comprobarla, deben de alguna forma verificar que lo que ustedes vayan a hacer sea fácil propiamente, sea factible, tenga una solución posible, racional o demostrable propiamente. ¿Y cómo lo van a hacer ustedes? A través de su trabajo de campo. Porque algunas personas dicen, vamos a elaborar una hipótesis en el cual queremos ver la factibilidad de que las mujeres de alguna forma acaben con el machismo en Guatemala. Pero usted de alguna forma debe de verificar si eso es factible o no, o si las mismas mujeres están fomentando el machismo, o si las mujeres de alguna forma están combatiendo ese machismo. Usted debe de encontrar diferentes propuestas, debe de encontrar diferentes alternativas en ese sentido. Es lo que muchas personas no lo hacen, se quedan solo con una respuesta nada más. Lo que dijimos al inicio de la clase, debo de encontrar 3, 4, 5 respuestas y ver cuál es la que más se adecua propiamente a mi trabajo de campo, o cuál es la que más se adecua, o cuál es la más factible o la más viable para poder hacer mi trabajo de campo. Entonces, ahí yo voy a poder determinar en ese sentido distintas relaciones
entre distintos factores o entre distintos objetos. También de alguna forma, ojo en ese sentido, debo de tomar en cuenta los posibles obstáculos que vaya a tomar que se me puedan presentar a la hora de hacer el trabajo de campo. Ojo en ese sentido. Yo voy a encontrar algún problema a la hora de presentar esas encuestas, a la hora de poder tabularlas en ese sentido. Por ejemplo, si yo voy a presentar entrevistas o encuestas, recuérdense, yo me tengo que adecuar al tiempo del grupo, no el grupo a mí, en ese sentido. Si yo quiero investigar a las mujeres de tal municipio, pues no voy a pasarles encuestas o entrevistas a las 8 de la mañana, porque sé que en ese momento ellas están haciendo otro tipo de actividades en el hogar propiamente, o estarán trabajando. ¿Qué significa? Que literalmente, pues mi tesis no la voy a estar haciendo yo de lunes a viernes, a veces la podría estar haciendo un sábado o un domingo en las tardes propiamente, en hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de trabajo de campo. Debo de estar presente, ojo en ese sentido. Cuando haga mis encuestas o haga mis entrevistas, yo debo de estar presente, como dicen los norteamericanos, face to face, cara a cara propiamente. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, vamos a pasar encuestas, llegan a determinado lugar, a determinado grupo, miren muchachos, a mi favor, contéstenme ese cuestionario y aquí se los dejo y vengo entre 8 días o vengo dentro de una hora en ese sentido. Entonces, hay que verificar si esas personas están haciendo o no bien o están entendiendo las preguntas que yo elaboré. Entonces, sobre esa base, cuando nosotros hagamos la operacionalización, debemos de tomar en cuenta las variables. Las variables son las cualidades, son las propiedades o los atributos que tiene ese grupo de estudio, o propiamente es la descripción a mayor detalle de ese fenómeno, en ese sentido. Aquí, de alguna forma, voy a tomar en cuenta en las variables aspectos, por ejemplo, de niveles de ansiedad o de edad o género en ese sentido. Ojo en ese sentido. Si yo voy a empezar a hablar de edades y de género, eso de alguna forma me va a permitir tener en cuenta para cuando yo haga mi población y haga mi muestra en ese sentido. Si yo redacto bien esa hipótesis, redacto bien esa variable, ya estoy avanzando una fase que la vamos a ver dentro de 22 días, que es cómo encontrar la muestra y la población en ese sentido. Las escalas de Glasgow es propiamente para medir los impactos de cómo las personas se identifican dentro de un grupo, de alguna forma se sienten parte de ese grupo. Yo puedo ser miembro de una empresa, pero no me identifico tanto con la empresa, no me siento cómodo con estar dentro de la empresa, solo estoy trabajando ahí solo por necesidad, pero no tengo esa identidad, no tengo ese propiamente ponerme la camisola dentro de la empresa o a veces hasta dentro de una familia. Yo soy miembro de una familia, pero no me siento cómodo por ser miembro de esa familia. O sea, esa escala de Glasgow me va a permitir medir esa identidad propiamente, ese tipo de aspecto que yo debo de tomar en cuenta para ver esa identificación. Dentro de las variables también debo de tomar en cuenta que sean variables realistas, porque a veces nos ponemos a hacer investigaciones imaginables, nos ponemos a investigar propiamente grupos que ni los habíamos mencionado en el planteamiento del problema, ni los habíamos mencionado en el marco teórico. Nos sacamos de la manga ciertos grupos. Por ejemplo, podemos decir, quiero investigar a los jóvenes de primero y segundo básico de la Escuela El Patito Feliz del municipio de Ocó San Marcos, en el sentido. Pero resulta que cuando estoy haciendo ese trabajo, no verifico si realmente esas personas son de ese grado, porque pueden haber personas de otros grados, de alguna forma. Pueden haber personas de tercero o de carrera que en ese momento estuvieron ahí. No sé por qué estaban haciendo en ese salón, pero estaban ahí en ese momento y yo debo de alguna forma verificar que las personas que están ahí son del grado que yo estoy investigando o son del grupo en ese sentido. Volvemos a los márgenes de errores. También dentro de las variables debo de tomar en cuenta cómo las voy a medir. Aquí ya puedo utilizar algún tipo de procedimiento relacionado a si voy a manejar, por ejemplo, algún tipo de test. Los tipos de test, más que todo para el área de psicología, si va a ser un tipo de test de alguna forma que me permite ver comportamientos o me permita ver de alguna forma
estilos de vida o estilos de comportamiento dentro dentro del grupo o dentro de la comunidad. Si soy de otra carrera, pues puedo de alguna forma tener algún tipo de referente conceptual. Debo de explicar, debo de definir esas variables. ¿Qué entiendo yo por edad? ¿Qué entiendo por género? ¿Qué entiendo yo por ansiedad? Que eso es lo que más adelante vamos a ver como la definición operacional de esas variables. Le debo de explicar a las personas ese tipo de terminología o ese tipo de variable que estoy manejando. Es propiamente lo que nosotros conocemos como la definición o las características propiamente. Cuando hagamos la operacionalización, aquí yo le estoy presentando un cuadro y eso ustedes lo podrán ver en la plataforma. En la plataforma ahí está propiamente ese cuadro que me va a permitir propiamente describir, poder explicar la hipótesis. Aquellas personas que no tengan acceso a la plataforma y necesiten manejar este tipo de cuadro, con mucho gusto se los puedo mandar. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Cómo voy a operacionalizar? Primero, voy a mencionar las características generales del grupo, en ese sentido. Aquí ya voy a mencionar yo de alguna forma aspectos, por ejemplo, de identificación de la comunidad, identificación a ese grupo que yo he escogido o con el cual voy a trabajar. Luego debo tener subdimensiones, o sea, aquí ya voy a mencionar las características que yo quiero observar, las características que yo quiero medir, como serían, por ejemplo, la edad o el género o la procedencia, en este caso, a qué grupo lingüístico o a qué grupo maya o qué grupo pertenece, a qué comunidad de Guatemala pertenece ese grupo. También el grado de instrucción se refiere propiamente al nivel de preparación. En este caso, se refiere propiamente a ese nivel académico que tengan las personas. Recuerden, estoy investigando a personas de primero básico. Solo me interesan las de primero básico. No me interesan los de segundo, los de tercero o de otra carrera. En el caso de las mujeres, pues debo de alguna forma tomar en cuenta, ojo en este sentido, si saben leer o escribir. Lo voy a decir con todo respeto, lo voy a decir con todo respeto. No es lo mismo una persona que sabe leer y escribir, que recibe información de una forma que está enterada, a una persona que escucha cómo otras personas le leen la información. Eso es muy debatible. A mí me pueden leer una información completamente distinta a como está en ese momento. Entonces, de esa forma me va a permitir poder definir propiamente esas dimensiones. Por ejemplo, si voy a hablar de edades, tengo que tomar en cuenta los aspectos propiamente de los años, en ese sentido. Aquí tendría que manejar aspectos de edad biológica o edad mental, en ese sentido. Puede ser que haya personas que tengan 15 años y sean unas personas muy maduras, o sean personas de 40 años y sean unas personas inmaduras en ese sentido. Debo de tomar en cuenta como un indicador el número de años cumplidos. ¿Qué significa esto? Si yo estoy investigando a jóvenes de 14 a 17 años, tienen que ser realmente como estén registradas en una fuente oficial, aquellas personas que estén dentro de esos parámetros, no aquellas que, digamos, hay algunas personas que dicen, tengo 13 años, pero ya voy entrando a 14. No, tengo que usar de alguna forma un documento oficial, que en este caso sería un censo, por ejemplo, a través del RENAP o a través del Instituto Nacional de Estadística, que me determine cuántas son las personas que están dentro de esos parámetros, no aquellas que se van a decir, es que tengo 13, pero el otro mes ya voy a cumplir 14 o dentro de 2 meses cumplo 14. No, solo los que están determinados en esas edades. Y eso de alguna forma me va a permitir encontrar esas técnicas o instrumentos. Como digo, la mayoría en sus técnicas e instrumentos solo utilizan cuestionarios o solo utilizan encuestas, pero hay otros procedimientos y eso lo vamos a ver cuando regresemos de clases dentro de 22 días. Ahí vamos a estar viendo otras técnicas que se pueden adecuar al lugar o se pueden adecuar a ese grupo. En el aspecto del género, en el aspecto de esa subdimensión del género, recuerden que aquí solo tengo dos indicadores, o es masculino o es femenino. No puedo poner de alguna forma, bueno, voy a cometer un poco de indiscreción, pero por aspectos pedagógicos nos lo va a servir de esa forma. Si yo estoy investigando algún grupo vulnerable, por ejemplo, estoy investigando un grupo de la comunidad LGTBG, pues de alguna forma hay que ver cómo ellos o ellas se identifican con ese aspecto de género. Yo puedo ser hombre,
pero no me siento mentalmente identificado como hombre. Puedo decir de alguna forma que mi mente no pertenece al cuerpo donde estoy. Hay que tomar en cuenta esos detalles. Pero cuando yo vaya a hacer ese cuestionario o ese formulario o esa entrevista, propiamente tratando de no preguntar o no herir susceptibilidades. O sea, no decirle, ¿te identificas como hombre o como mujer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Hombre o mujer? ¿No? Debo de saber preguntar propiamente si eso es parte de lo que yo estoy manejando. También en el aspecto de lo de masculino y femenino, hay que tomar en cuenta cómo está registrada jurídicamente las personas. En este caso, pues según la Constitución Política de Guatemala y según las leyes, pues en Guatemala solo hay hombres y mujeres, pues en ese sentido. No voy a poner ahí, porque cuando algunas personas, cuando hacen el cuestionario, ponen hombre, mujer, otros, en ese sentido. Solo tengo que poner esas características de masculino o femenino, porque legalmente no existe otra instancia, perdón por lo que voy a decir ahorita, otro género, por decirlo de alguna forma, reconocido por las leyes guatemaltecas. En el aspecto de la procedencia, debo tomar propiamente cómo las personas se identifican al lugar que ellos pertenecen, o esa identificación con la institución. Aquí, de alguna forma, cuando estoy investigando a jóvenes y les pregunto su grupo étnico, pues aquí debo de manejar variables o debo de manejar esos indicadores si pertenecen a una comunidad maya, garífuna, chinca o ladina en ese sentido. Hay algunas personas que no saben a qué comunidad pertenecen. Cuando les hacemos ese tipo de preguntas, pues hay que explicar. Por eso vuelvo a repetir, es que debemos de estar presentes. Porque si nosotros ponemos ahí a qué comunidad pertenece y le ponemos esos 4 indicadores, propiamente, ellos van a decir, yo no sé qué es ser maya, yo no sé qué es ser ladino o mestizo, yo no sé qué es garífuna propiamente. Hay jóvenes o hay personas que no se identifican o que no han o no comprenden propiamente esa definición teórica, en ese sentido, esa procedencia al cual ellos forman parte. ¿Cómo podría ser que dentro de ese grupo existan personas de otra comunidad? Por ejemplo, estoy investigando a niños de 17 a 18 años y les hago ese tipo de preguntas de procedencia, puede ser que esta persona sea, digamos, salvadoreña, sea hondureña, sea israelí o sea de otro lugar. Debo ahí sí puedo poner otra procedencia, porque existen otro tipo de orígenes de esa persona. Debo de tomar en cuenta eso cuando haga la pregunta. Ahí sí le puedo poner otros, pues en ese sentido. El grado de instrucción se refiere propiamente, como decíamos, a ese nivel académico. Pero recuérdense que ese nivel académico es muy subjetivo, que es realmente lo que yo quiero pretender hacer con de obtener con esos datos. Quiero de alguna forma hacer algún tipo de comparación con las personas que están instruidas o con las personas que no están instruidas. Eso ya será propiamente decisión ya de usted, si toma en cuenta como parte indispensable para la comprobación o el rechazo propiamente de su trabajo de campo. Eso será decisión ya de usted. Y puede tomar en cuenta otras características o otras dimensiones. Puede mencionar aspectos de a qué grupo vulnerable pertenece, propiamente qué nivel económico tenga en ese sentido. Esas ya serán decisiones de ustedes en ese aspecto. Bueno, la importancia de la personalización de la hipótesis en sí se refiere propiamente a cómo yo voy a medir o cómo de alguna forma voy a obtener esos datos. Es que esto es lo que me va a permitir hacer ese trabajo de campo. Si yo redacto muy bien esa personalización, estoy propiamente indicando qué tipo de técnicas o instrumentos van a ser los más adecuados. Ya los había mencionado ya en los objetivos, ya los había mencionado propiamente en el marco teórico, pero ahora aquí debo de seguir buscando información y debo de saber si realmente esas técnicas o instrumentos son los adecuados para hacer el trabajo de datos o para tener esos datos a través del trabajo de campo. Repito, yo he escuchado que es una encuesta, que es una entrevista. Está bien, pues eso lo he escuchado, pero debo de especializarme, debo de alguna forma seguir buscando información.
Por eso les repito, el investigador tiene que estar actualizado, no quedarme solo con preguntas abiertas o cerradas, o preguntas de falso o verdadero. Debemos de buscar otro tipo de material, porque cuando esté enfrente de las personas, debo de alguna forma de prever algún tipo de problema que se vaya a dar en ese sentido. Eh, ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo programado una entrevista o hacer una entrevista con cierto funcionario, por ejemplo, si yo de alguna forma quiero hacer la entrevista con un diputado, con un alcalde o con el dueño o con el propietario de la empresa o con el líder comunitario, recuérdense, yo tengo que pedirle una cita previa a ver en qué momento él me puede recibir. Es aquí donde a veces me atrasa el trabajo de campo. Yo puedo tener planeado hacer la entrevista para el 10 de abril, pero esa persona tal vez no tiene tiempo y esa persona me va a decir, mire, yo no lo puedo atender el 10 de abril, yo lo puedo atender el 30 de abril. Ahí me atrasó 20 días. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Eso es lo que ustedes deben de tomar en cuenta cuando se adecúen al tiempo de la persona. O también esto, como les decía, yo no voy a pasar encuestas a las 8 de la mañana a un grupo de mujeres porque ellos tienen otros compromisos. Esas personas previamente les he preguntado yo en qué momento puedo hacer ese tipo de técnicas o procedimientos. Ellos me podrán decir, mire, a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, o mire, los sábados tenemos un tiempo libre. ¿Qué significa? Que yo tengo que adecuarme al tiempo de las personas en ese sentido. No las personas se van a adecuar a mi tiempo, porque ellos están cumpliendo sus trabajos, ellos están en sus diferentes actividades. Soy yo el que los va a ir a buscar en ese sentido. Ojo en ese sentido. También, algo que usted debe de tomar en cuenta es lo que es definición conceptual y definición operacional cuando operacionalice sus hipótesis. Muchas personas se olvidan de estos detalles. La definición conceptual propiamente es donde usted va a explicar esas variables. ¿Qué entendía usted por edad? ¿Qué entendía usted por nivel académico? ¿Qué entendía usted por propiamente el nivel o la identidad del grupo? Ahí donde usted va a dar esa definición. Una o dos líneas. No está haciendo un marco teórico. Sencillamente está explicando esas variables o está explicando esos conceptos en ese sentido. Aquí propiamente usted va a ir a, de alguna forma, ser fácil la comprensión para el lector, para que ellos entiendan qué entiende usted por edad, que tengan algún tipo de similitud o estén en algún momento en armonía. Aquí es propiamente esta definición conceptual le va a servir a usted para explicárselo a su asesor, en ese sentido. ¿Qué entendió usted por edades? ¿Qué entendió usted por género? ¿Qué entendió usted por el nivel propiamente del grupo de estudio? Trate en lo posible que cuando usted haga ese tipo de definición conceptual, incluya todas esas definiciones, incluya todas esas palabras, en una o dos líneas. Trate de redactarlas en forma clara, en forma precisa, de alguna forma donde usted da la definición que usted entiende. Pero tiene que ser una definición propiamente basado en ese conocimiento que usted tiene y tiene que tener una sustentación teórica en ese aspecto. La definición operacional se refiere propiamente a lo que usted va a tratar de explicar o tratar de alguna forma de cómo va a poder medir o cómo va a poder de alguna forma comprobar a través del trabajo de campo. Aquí ya vendrá de alguna forma teniendo algunas ideas de esa posible muestra o población que usted vaya a utilizar. La definición operacional propiamente en sí es darle algún tipo de explicación a las personas de cómo va a hacer usted su trabajo de campo. Usted indica que va a hacer entrevistas, está bien, pues, pero ¿qué tipo de entrevistas? ¿Semiestructurada o estructurada? ¿Qué tipo de alguna forma va a poder de alguna forma hacer esos tipos de test? Explicando el tipo de test que usted quiere o que usted considera que se adecua. Si usted de alguna forma va a hacer algún tipo como de focus group, eso lo vamos a ver dentro de las próximas clases, propiamente cómo va a usted a encontrar las respuestas para que las personas puedan participar. O sea, se trata que en la definición operacional las personas participen en la técnica o en el instrumento, que no lo hagan solo por salir del paso. Ese es el gran problema que tienen muchas personas. Y es culpa del investigador. Me dejaron un cuestionario, yo no sé cómo responder, entonces le voy a responder a lo que a mí se me ocurra. O a veces muchas personas hacen esto.
llegan con un funcionario, mire, le quiero hacer una entrevista. Sí, pero ahorita no tengo tiempo. Entonces no se preocupe, aquí le voy a dejar mi cuestionario y cuando usted tenga tiempo, me lo responde. Dice, bien, son ustedes los que se van a atrasar en ese sentido, porque le van a decir, cuando usted tenga tiempo, puede pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un semestre, porque usted dijo cuando él tenga tiempo, pues en ese sentido. Entonces, debe de usted propiamente de pedir una cita y debe de alguna forma tener tiempo para hacer ese proceso de las entrevistas. Trate como consejo que sus preguntas sean abiertas cuando usted va a hacer ese tipo de técnica. No haga preguntas cerradas cuando haga entrevistas. ¿Por qué? Porque las preguntas cerradas no va a poder encontrar mayor información. En cambio, con las abiertas, usted de alguna forma va a permitir que la persona se desenvuelva, que la persona de alguna forma pueda explicar ciertos detalles que tal vez usted no los iba a encontrar si solo hacía preguntas cerradas. Hay que tener mucho en cuenta ese aspecto de la redacción de las preguntas. Con 2 o 3 preguntas, más que suficiente para poder encontrar toda la información, si son preguntas abiertas, pues, en ese sentido. Entonces, esa definición operacional es cómo voy a poder, de alguna forma, obtener los datos, cómo voy a poder, de alguna forma, a utilizar esas técnicas o esos instrumentos para verificar esos datos. Y eso, de alguna forma, me va a permitir elaborar bien mi marco metodológico. Entonces, para terminar, la hipótesis en sí, propiamente, como dijimos al inicio, es propiamente una aseveración, pero o una suposición. Pero esa hipótesis debo de tomar en cuenta posibles alternativas o posibles respuestas. Repito, debo de tener 2, 3 o 4 respuestas y tomar esa decisión personal, cuál es la que más se adecua. Los tipos de hipótesis se refieren propiamente al tiempo que yo tenga para hacer la investigación. Hay hipótesis descriptivas, hay hipótesis estadísticas o hay hipótesis nulas, en el cual yo voy a tener un determinado tiempo, pero es propiamente lo que yo quiera, el tiempo que yo quiera hacer para investigar propiamente. La mayoría pues se quedan solo en una hipótesis sencilla o una hipótesis descriptiva, porque lo que quieren es salir lo más pronto posible a hacer ese trabajo de campo. Pero ya dependerá de usted y dependerá de su investigación si esa hipótesis va a ser descriptiva, donde usted va a poder describir o va a poder detallar las variables, o si va a ser correlacional, donde usted va a tener 2 o más variables, o si va a ser una hipótesis nula, donde usted de alguna forma va a presentar a través de una negación la posible respuesta que usted quiera encontrar. Usted puede negar algo de alguna forma. Es lo que usted va a verificar, es lo que usted va a comprobar a través de su trabajo de campo. Y las hipótesis cuantitativas se refieren propiamente a datos estadísticos. Es en el cual usted, a través de ciertos datos, va a obtener esas respuestas. De alguna forma, usted va a presentar el 85% de la población en Guatemala se va a vacunar contra el COVID. Es lo que usted va a verificar. Y de alguna forma va a ver de dónde saca esos datos para poder afirmar que el 85% se van a vacunar. Y de alguna forma usted tiene que tener esa sustentación, esa comprobación de esa afirmación que usted está planteando. También en las hipótesis hay que tomar en cuenta algo. La forma en como yo la vaya a redactar me va a permitir de alguna forma encontrar el tiempo de investigación, el tiempo que me vaya a hacer mi trabajo de campo. Hay algunas personas, repito, que solo ponen a través de una encuesta, pero es que la encuesta de alguna forma no me va a permitir verificar esa dimensión o verificar propiamente esos detalles que yo quiero obtener. La mayoría de las personas ya están acostumbradas a responder las encuestas, por decirlo de una forma. Ya sabe, otra vez una encuesta sobre la pobreza, otra vez una encuesta sobre la discriminación, sobre el racismo. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas ya van sugestionadas o ya van predeterminadas a responder. Trato de que cuando me vaya a reunir con esas personas, de explicarles el verdadero propósito de la investigación, tratarles de explicarle a esas personas qué es lo que yo pretendo hacer propiamente. Recuerden,
estoy con el grupo y el grupo me ha agarrado confianza en ese sentido, me lo he ganado. Es que no voy a llegar a la primera en ese sentido. Debo de tener un tiempo de aceptación del grupo para que ellos comprendan que la investigación que yo estoy haciendo le va a ser beneficiosa a estas personas con las cuales estoy trabajando. Esto va mucho para los que hacen, por ejemplo, EPS, en ese sentido. Se ganan esa confianza. No hacen a la primera una encuesta. Se tratan de ganar propiamente ese tiempo. Es cierto, ellos tienen 3, 6 o 10 meses para hacer ese trabajo de campo. En cambio, el tesista, pues necesito propiamente ir a hacer algún tipo de otra técnica antes de pasar la encuesta, hacer alguna charla, hacer alguna mesa, alguna plática motivacional, hacer algún tipo de referencia para que las personas me conozcan, para que las personas se identifiquen conmigo, para que no lo hagan solo por salir del paso. Eso es lo que a algunas personas se les olvida. O sea, llegan a la primera, les lanzan el cuestionario y la persona dice, ¿y este quién es? ¿Y este qué pretende hacer? ¿Por qué me está preguntando cosas personales? Entonces, es donde caen esos errores o sesgos en la investigación. Entonces, para finalizar, cuando usted elabore la hipótesis, usted está proponiendo un conocimiento, un nuevo conocimiento o una nueva alternativa, una nueva propuesta. Y es lo que usted al final de la investigación, cuando haga su informe final, va a verificar si es cierto o no, si es parcial o total esa afirmación. Acostúmbrese, cuando haga una tesis, cuando ustedes vayan a presentar un trabajo, den una propuesta, den algo novedoso. ¿Se recuerdan? En la sesión número 2 vimos que mi tesis tiene que ser algo novedoso o algo original. La mayoría solo hacen las encuestas, las tabulan, presentan los resultados y ahí se quedó. No, debo de presentar una propuesta, debo de presentar algún tipo de alternativa. Por ejemplo, los que son de derecho, ahí podría venir un quinto capítulo, la propuesta o la modificación a esa ley, la propuesta o la modificación a ese reglamento. Igual si yo soy de psicología o soy de cualquier carrera, debo de proponer algo distinto, debo de proponer una nueva teoría, debo de proponer un nuevo conocimiento. Eso es en sí la esencia de la tesis. La mayoría de tesis solo describen los datos y presentan los datos, pero no hay propuesta. Y eso es lo que ustedes deben de alguna forma, de tratar de encontrar en el trabajo que ustedes vayan a presentar. Claro, eso ya dependerá de sus intereses, dependerá propiamente del gusto que usted tenga por hacer ese tipo de trabajo, por manejar propiamente ese aspecto que a usted le llame la atención. Esto es muy subjetivo propiamente. Esto ya dependerá de cada persona, dependerá propiamente del interés que tenga por hacer una buena o hacer una mala tesis en ese tipo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? ¿Alguien ya está haciendo su hipótesis? ¿Alguien ya está en esa fase dentro de su tesis? ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, los escucho. Sí, ahorita voy, ahorita. Sí, Ana. Licenciado, muy buen día. Fíjese que ahí me queda una duda con respecto a las encuestas. Uh -huh. Si en su momento, digamos, yo elaboro una encuesta, pero ya cuando la pasé y estoy tabulando o procesando la información, me doy cuenta que las preguntas no eran las correctas. Cabe la posibilidad de que pueda volver a pasar otra encuesta, Sí, sí. Porque pero usted, a la hora de presentar mi informe, ¿tendrían que ir siempre las dos encuestas? no, no. En este caso, usted va a tomar esa decisión si ese nuevo procedimiento que usted está manejando es el que se adecua o no al informe final. O sea, usted va a ver cuál es la presentación de los datos que usted quiere presentar. Usted puede decir que la primera encuesta tuvo errores y tuvo necesidad de pasar una segunda encuesta. Entonces, usted va a tomar esa decisión de cuál es la que más se adecua a la presentación del informe final. Es decisión de usted. Pero entonces, me queda así como la duda. Digamos que a la hora de presentar
las gráficas y presentar todo lo relacionado dentro del informe a las encuestas, voy a hacer, por ejemplo, que me quede con la segunda encuesta, pero siempre hago mención Sí, de eso sí. la primera encuesta, que para mí fue una prueba que al final me dio un error, y por eso tomo la decisión Sí, de eso basarme sí. en la segunda encuesta. Sí, eso sí. Ahí debe usted explicar cuál fue, por qué tomó usted esa decisión, por qué usted hizo esos cambios en ese sentido. Gracias, Eso es. Lick. Ujú. Pues, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Bueno, en este momento, si ustedes se dan cuenta, pues estoy pasando la asistencia para los que participaron. De todos modos, ya me lanzó la asistencia y aquí pues ya pasé las personas que están conectadas o las personas que no están conectadas en este momento. Bueno, ahí se recuerdan que no solo es llegar a 71, sino que ustedes hayan cumplido todo el proceso de asistencia también. Bueno, repitiendo, para aquellas personas que entraron tarde, por un error mío, lo reconozco, fue un error mío, el examen, yo sé que algunas personas trataron de ingresar ayer, el examen ya no estaba habilitado, tenía que haberlo cerrado a las 23 horas con 59 minutos. Yo lo cerré el 31, propiamente, o sea, lo cerré el jueves. Entonces, para aquellas personas que no pudieron hacer el examen, pueden ingresar a la plataforma. No se preocupe, Alba, en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que si no pudieron hacer el examen, ingresen nuevamente a la plataforma y van a tener el día de hoy, mañana domingo, el lunes y el martes para poder hacer ese examen, porque fue un error mío de no poder poner bien la fecha pues, en ese sentido. Entonces, para aquellas personas que no hayan hecho el examen por esa situación. Va a estar habilitado hasta el día martes, eso sí, hasta el martes está habilitado el examen. Como les digo, si algunos, me di cuenta, como dije al inicio, que algunos se quedaron con una nota nada más, no hicieron el intento por mejorarla. Es decisión de ustedes. Es cierto, ese es cierto. Ya conozco a algunos también. Una nota no determina realmente cuánto saben ustedes o no del curso. De todos modos, en el diploma que a ustedes les van a dar por parte de la Universidad de San Carlos, no va a aparecer la nota. Eso es cierto, pues, en ese sentido. Se trata de que usted aprenda, pues, en ese sentido, que usted tenga ese conocimiento nuevo. En el diploma que a ustedes les van a dar, le va a aparecer su nombre, pero no le va a aparecer la nota. Pueden haber sacado 100 sobre 100 y le van a dar el diploma. Y el otro pudo haber sacado 71 sobre 100 y también le van a dar el diploma. Pues, es cierto, la nota es muy subjetiva. Pues, por eso es que ya en la evaluación moderna se obvia eso de los exámenes. Pues, se trata de que haya un proceso de proyecto, un proceso en el cual se pueda evaluar que ustedes hayan aprendido, pero no a través de un examen. Pero ahí es decisión de ustedes. La idea es que a usted se le quede algo, pues que haya sido una especie como de nuevo conocimiento hacia usted. Y la otra noticia es que el otro sábado no hay clases, porque el otro sábado es sábado ¿de qué? De gloria, creo que le dicen, o sábado de gloria, no sé cómo es el nombre correcto. Dentro de 15 días, pues es sábado ese sí es sábado de dolores, entonces es el sábado de gloria que viene. Entonces, es propiamente ya Semana Santa. Estamos regresando entonces hasta dentro de 22 días. Estamos regresando el 23 de abril, para que ustedes estén sabidos. 2 sábados no vamos a tener clases en ese sentido. El otro sábado, dentro de 15 días, regresamos hasta dentro de 22 días. O yo no sé si pues, ustedes van a estar en la playa y que ustedes quieran recibir clase, pero eso ya es cosa de ustedes, pues, en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, estamos viéndonos el 23 de abril. La otra clase, vamos a ver cómo se elabora el marco metodológico. Ahí vamos a ver cómo se hace ese proceso del marco metodológico, cómo se hacen esas técnicas o instrumentos de trabajo propiamente. Vamos a ver también cómo se presenta, cómo se hace lo del método, los tipos de investigación, cómo se hace también el proceso de la población y muestra, cómo vamos a ver algunas técnicas o algunos instrumentos
fuera de lo tradicional, pues la mayoría es encuestas o entrevistas. Vamos a ver otros tipos de técnicas, otros tipos de instrumentos que a usted le puedan servir propiamente para hacer su trabajo. No, eso de encuestas y entrevistas ya no se utiliza pues en una buena tesis. Pues, si usted la quiere manejar, pues manéjela, pues en ese sentido. Está en su completo derecho. Y también vamos a ver los aspectos de la medición y cómo se presenta, ojo en ese sentido, cómo se presenta un cuestionario, en ese sentido, cómo se presenta, si usted va a manejar las boletas, hay 4 pasos para presentar una encuesta, y también vamos a ver ciertos tips de cómo se tabula. La mayoría pues tabulan con flechitas, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, pero ahora hay una serie de procedimientos. Usted si quiere le puede poner un código Q a su cuestionario y que la misma computadora le tabule, hombre, en ese sentido. ¿Para qué usted va a estar complicándose la vida? O imagínense, hay personas que hacen cuestionarios de 200 preguntas. Ya los quiero ver cuando estén tabulando, pues en ese sentido. Y están con aquello de que son preguntas abiertas o ¿cuándo van a terminar de hacer ese cuestionario? Hay ciertos procedimientos tecnológicos que nos va a servir para la tabulación de datos. Y también cómo presentar la graficación. No es porque yo quiera presentar una gráfica, la gráfica de circular o la gráfica de pastel porque es la más bonita. La gráfica también tiene que ir adecuado al tipo de investigación. Eso es lo que usted tiene que aprender. Ahí les voy a enseñar cómo se presenta una graficación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? Si no, pues damos por finalizada la clase del día de hoy y nos estamos viendo dentro de 22 días propiamente. Les deseo éxitos, triunfos, siempre por favor con cuidado. Si no tiene necesidad de salir, no salga, pues no busque problemas en ese sentido, quédese en su casa tranquila, más vale prevenir que lamentar, pues en ese sentido, esa situación. Bueno, gracias, Caro. Y nos estamos viendo entonces dentro de 22 días, en ese sentido, hasta el 23 de abril. Entonces, en este momento doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión del día de hoy. Vaya, Silvana.